Este evento, que es la última de las conferencias que se están realizando en este ciclo de conferencias intitulado El Derecho Procesal Penal como Ciencia, como Arte y como Filosofía. Para dar inicio, agradecemos naturalmente, como siempre, las facilidades que ha brindado nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y por supuesto nuestra secretaria general, la maestra Saramis Palmaleo. Y además hoy pues tenemos el gran honor y el gran lujo de contar con nuestra secretaria académica, la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca. Vamos a platicar el día de hoy con el último tema intitulado La obligación del Ministerio Público de ejercitar acción penal en cumplimiento al artículo 21 constitucional. Vamos a seguir la dinámica que hemos seguido todas las semanas, dando paso a cada uno de los ponentes y cerrando con la conferencia magistral de toda una institución del derecho penal, que es el doctor Óscar Sotomayor López. Para dar inicio a esta conferencia del día de hoy, le vamos a ceder la palabra a la maestra María de Lourdes Ojeda Serrano, de quien me permito hacer una breve semblanza curricular. Ella es egresada de nuestra Facultad de Derecho, tanto en la licenciatura como en la especialidad. Desarrolló la maestría en Derecho Constitucional en esta misma facultad y también una maestría en Derecho Comparado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de ser catedrática de nuestra Facultad de Derecho, se ha desempeñado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, actuando en las oficinas correspondientes que atienden las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Le damos un fuerte aplauso. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena tarde al auditorio que nos acompaña y muchísimas gracias, por supuesto, al gran y magno presidium que nos acompaña el día de hoy. Como ya lo tuvimos el honor de escucharlo por parte de nuestro compañero, el maestro Carlos Alberto Vergara, que siempre nos ha hecho la distinción de moderar estas conferencias y estos foros en materia de procesal penal, y agradecer desde luego a nuestra secretaria académica, la doctora Rosa Carmen, que hoy nos engalana para clausurar este foro, y desde luego el enorme favor que nos hace para ilustrarnos con este tema tan importante para los juristas o los estudiosos de derecho, el magistrado Óscar Sotomayor. Muchísimas gracias. Bien, el tema que hoy nos tiene aquí reunidos es el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público con fundamento en el artículo 21 constitucional, que le corresponde, que es una facultad pues que le ha dado nuestra Carta Magna al Ministerio Público de llevar a cabo esta acción, para la redundancia, para darle la notificación o la noticia al juzgador o a la autoridad judicial en determinados casos. Quiero hacer un breve preámbulo en cuanto a los antecedentes de esta acción que lleva el Ministerio Público, y me quiero referir a la etapa al periodo de los 90, cuando no se contaba con algún control para obligar al Ministerio Público pues de llevar a cabo este ejercicio de manera práctica, para que la víctima no se quedara sin esa atención de justicia. En esta época de los 90 no era clara la Constitución, sin embargo sí se llevaron a cabo algunas reformas para establecer ese medio de impugnación que se tenía ante el Ministerio Público, pero no era clara esa reforma. Por lo tanto, llevaba al juzgador en no dar una resolución clara, o más bien no dar una resolución, puesto que no existía el mecanismo o el fundamento legal o procesal para efectivamente obligar al Ministerio Público a que se ejerciera esa acción penal. La acción penal es
darle al juzgador ponerle al juzgador en la mesa y decirle: ya cuento con todos los elementos probatorios de una carpeta integrada, por lo tanto te lo pongo a ti, juez, a través del mecanismo que hoy tenemos, y que ya en lo sucesivo nuestros compañeros se encargarán de desmenuzar todo lo que es la acción procesal ya con el juzgador. Bien, no existía pues, nos regresamos, no existía pues ese medio exacto en esta década de los 90 y exigirle al Ministerio Público que ejerciera la acción penal cuando existía ya la posibilidad de que a una persona se le hubiese cometido un delito y que el Ministerio Público era o estaba siendo o fuera omiso. Entonces, finalmente, las autoridades judiciales no podían obligar de alguna forma, porque no existía ese sustento en el derecho, valga la redundancia, en el derecho sustantivo, para obligar al Ministerio Público y decirle: ejerce la acción penal, ya cuentas con los medios, ya cuentas con las pruebas y te solicito, Ministerio Público, que lleves a cabo esta acción. Bien, una década después se le hacen algunas modificaciones a la ley de amparo y se le da o se especifica que había el mecanismo a través del amparo indirecto para impugnar estas omisiones que el Ministerio Público en dado caso no llevaba a cabo o no quería de alguna forma ejercitar la acción penal. Pero finalmente lo que hacía el juez de amparo resolvía con base en si estaba bien fundado o motivado lo que llevaba a cabo el Ministerio Público, y hasta ahí resolvía el juzgador, el juez de amparo. No existían estos mecanismos de obligar al Ministerio Público para que ejerciera la acción penal. ¿Qué pasó ya en este medio contemporáneo? Bien, en este nuevo sistema penal acusatorio, cuando no se lleva a cabo el ejercicio de la acción penal, existe un mecanismo, hay algún medio para obligar al Ministerio Público que efectivamente, una vez teniendo una carpeta y teniendo una víctima exigiendo justicia, porque ya el agravio, ya se le dieron todos los elementos, es más, el Ministerio Público se encargó de llevar a cabo la investigación como lo que le corresponde, es una autoridad investigadora, allegada por supuesto de lo que hoy es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene en sus manos pues la carpeta de investigación ya completa, ya está la carpeta de investigación con todos los elementos, y aún así el Ministerio Público no lleva a cabo este ejercicio de la acción penal, es decir, decirle al juez, a las autoridades judiciales: tengo aquí una carpeta ya bien integrada con todos los elementos para que se le inicie el juicio a este investigado e imputado, quiero acusarlo ante ti, juez de control, y que tú, una vez analizando como juez de control, analices y veas que la carpeta efectivamente la persona imputada tiene o ha cometido este delito, tú como juzgador lo lleves a la etapa de vinculación a proceso, o definitivamente a ti como juzgador no te convencen, que no existe pues los elementos para dar paso a la vinculación a proceso, lo dejes en libertad. Sin embargo, el Ministerio Público, en muchas de las ocasiones, a pesar de que tiene esta carpeta ya bien integrada, a pesar de que el Ministerio Público ya cuenta con todos los elementos de judicializar el caso, no lo hace, sigue siendo omiso. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nosotros como abogados, como defensa, como asesores, ¿sí?, de la víctima, tenemos los medios o el mecanismo de obligar al Ministerio Público, porque nuestro representado así nos lo exige. Sí tenemos los medios, sí contamos con los medios. Hoy ya, con las reformas que se le hicieron, tanto a la Constitución
con la ley procesal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 258, sí lo existe, de solicitar una audiencia ante el juez de control, que es la audiencia ex professo, en la cual el juez de control valore que existan ya los medios para que el Ministerio Público ejercite la acción penal y resuelva, y que obligue al Ministerio Público para que ponga en conocimiento de la autoridad judicial que existe un un investigado que ha cometido un delito y se le vincula a proceso. Bien, sin mayor exposición en estos momentos, yo voy a dar paso a nuestros compañeros maestros penalistas para que en lo sucesivo continúen pues y desglosando y desmenuzando este tema tan importante. En mi calidad de constitucionalista le he dado el perfil de lo que podemos hacer con los controles o los mecanismos que nuestra Constitución nos ofrece en el caso del no ejercicio de la acción penal. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la maestra María de Lourdes Ojeda Serrano, quien por compromisos académicos en unos momentos se va a tener que retirar. Sin duda este tema es fundamental, incluso quisiera yo hacer alguna mención a que en alguna de las conferencias que tuvimos durante este ciclo, uno de los temas a debatir fue si el juez de control en efecto podía obligar al Ministerio Público a ejercitar o no la acción penal, porque en efecto se podía promover el recurso innominado del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales para solicitarle al Ministerio Público la vinculación a proceso, pero el debate en aquel entonces fue si el juez en efecto podía obligar o no al Ministerio Público a que ejerciera la acción penal, lo cual fue sin duda muy interesante porque hubo perspectivas distintas de en aquel entonces un juez y un magistrado que tuvieron a bien ayudarnos con ese tema. A continuación vamos a ceder la palabra al maestro Alejandro Avendaño Ábalos, de quien también me permito leer una breve semblanza curricular. Por supuesto, también es egresado de nuestra Facultad de Derecho, no solamente en la licenciatura, sino también en las especialidades en Derecho Penal y Derecho Familiar, además de encontrarse realizando la especialidad en Derecho Civil. Es egresado también de la maestría en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversos estudios y también ha impartido cátedra en diversos lugares, además de nuestra Facultad de Derecho. Actualmente se desempeña como abogado postulante, principalmente en el ámbito penal. Les pido un fuerte aplauso para él. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, a mis compañeros en esta mesa. Doctora Rascón, gracias por estar con nosotros. A todos los que también nos acompañan, es un privilegio poder compartir la mesa con intelectualidades de gran talla en esta facultad y en el mundo entero. Bueno, yo quisiera comentar sobre tres aspectos brevemente que de alguna manera serían todo lo contrario. O sea, ¿hay una obligación del Ministerio Público de ejercer la acción penal? ¿Sí o no? Bueno, ese es un dilema que se tendría que pues analizar a profundidad, y desde luego que hay una evolución de criterios al respecto. En mi vida práctica, en el ejercicio profesional que yo he tenido, por ejemplo, como asesor jurídico de la víctima o ofendido, me ha pasado cuando ya integrada la carpeta de investigación, busco ahora sí que el Ministerio Público se obligue a ejercer la acción penal, que judicialice ante juez de control, es decir, que solicite, se genere una audiencia inicial, muchas veces sin detenido, desde luego, y que se pueda pedir una orden de aprehensión o no, dependiendo la necesidad de cautela que pueda existir en la forma de conducción del imputado ante el juez.
Y me he encontrado con esta situación de que está integrada la carpeta de investigación y por alguna razón el Ministerio Público me dice, no tengo tiempo. Si tú tienes prisa para que se ejerza la acción penal, por el tipo de hecho que se está investigando, puedes interponer la acción penal privada. Recordemos que en la acción penal privada se puede dar en supuestos de delitos culposos, delitos de querella, delitos patrimoniales sin violencia, que establece la ley. Vamos a suponer un caso de lesiones culposas por hecho de tránsito. Entonces, me he encontrado con esa problemática como asesor jurídico. Me dice, bueno, pues entonces hazlo tú. Y es cuando te enfrentas al desafío de ¿qué voy a hacer? Voy a promover los medios de impugnación, como decía la maestra Ojeda, o en este caso, por el tipo de hecho, voy a iniciar la acción penal privada. Desde luego que siempre hay que estar bien preparados para una acción penal privada, porque pues, no solamente es que se solicite, se ejerza la acción penal privada, sino también en la audiencia inicial te hagas cargo de todo, es decir, desde si es una con formulación de imputación, pues tengas que comunicarle tú mismo como asesor jurídico en la propia audiencia al imputado los hechos que fueron materia de la investigación, la clasificación jurídica preliminar de ese hecho, las circunstancias de modo, lugar y tiempo que fueron motivo de la investigación, quiénes son las personas que ponen en su contra. Y tienes que, desde luego, pues, también continuar con la solicitud de vinculación a proceso, exposición de datos de prueba, en fin. Entonces, si estuvieras preparado, pues adelante. Si no estás preparado, yo creo que hay que tener mucho cuidado y poder optar por alguna impugnación, si es el caso. A mí me tocó un asunto en el cual, ahí en la Miguel Hidalgo, pues realmente se trató de una situación de que el Ministerio Público no quería, y al final del día pues pudimos hablar con fiscal y se pudo. Otro aspecto que yo quiero comentar, que me llama mucho la atención, es la cuestión de cuando existe una persona retenida ante el Ministerio Público por un hecho, por una flagrancia que se haya dado en la detención, es decir, que la persona retenida pues puede estar hasta 48 horas ante el Ministerio Público, pero puede darse el caso de que esa obligación del Ministerio Público de ejercer la acción penal se vea de alguna manera truncada con un artículo 140. ¿Qué dice el artículo 140 del Código Nacional? Pues que si no es un hecho que amerita la prisión preventiva oficiosa y no hay un riesgo de que se da la fuga, un riesgo para afectación a víctimas ofendidos o un riesgo para obstaculización de la investigación, pues no hay necesidad de retenerlo y no hay necesidad de mandarlo ante el juez detenido. Entonces ahí puede aplicarse un 140 y entonces esa obligación del Ministerio Público pues, poderse evitar. También igual con algún acuerdo reparatorio que se pueda dar, pues eso se da muchísimo. Estas situaciones son importantes en la vida diaria del abogado y qué bueno que al final del día pues, mis compañeros van a seguir exponiendo estas cuestiones que se derivan de la obligación del Ministerio Público. Pero yo quería comentar esto que yo he visto en la vida práctica con ustedes, ¿sí? De que nos vemos obstaculizados como asesores jurídicos, incluso también en el plazo de retención, regresando a ese ejemplo, en el plazo de retención de hasta 48 horas, uno como asesor jurídico dice, bueno pues si no vas a ejercer la acción penal, entonces ¿qué vas a hacer? Bueno, lo dejo en libertad. Pero el asesor jurídico tiene que estar muy atento a si se cumple en los términos del artículo 140, que es decretar una libertad porque no existe ningún riesgo de fuga, riesgo de obstaculización de investigación o riesgo de afectar a víctimas, ofendidos o testigos. Pues yo quería comentar esas cuestiones para que se sometan a su consideración y desde luego al escrutinio que se puede hacer en esta comunidad jurídica. Muchas gracias. Agradecemos mucho al maestro Alejandro Avendaño y me gustaría también, haciendo un resumen de lo que fue nuestro ciclo de conferencias,
recordar que tuvimos también un debate interesante, también entre un juez y un magistrado, donde se hablaba del periodo de 48 horas, ¿no? En donde comenzaba el periodo de retención y sobre todo por qué existe, ¿no? la diferencia de criterios entre diferentes tribunales que sostienen que el periodo de 48 horas comienza desde el momento de la privación de la libertad hasta otros que comienza al momento de la puesta a disposición del Ministerio Público, ¿no? Desde mi carácter, yo también no de penalista, sino de constitucionalista y de derechos humanos, yo también sostengo que por interpretación extensiva debe considerarse desde el momento en el que se priva de la libertad de la persona y no desde el momento en el que es puesta a disposición del Ministerio Público, porque conocemos algunas tácticas interesantes de la Policía en México, ¿verdad? Pero eso no es tema del día de hoy. Y con esto cedo la palabra al maestro Marco Antonio Madrigal Ortega, quien además es la cabeza detrás de este ciclo de conferencias que se ha venido realizando durante todo el semestre. No solamente lo ha organizado, sino que se ha encargado de conseguir a todos los ponentes, muchos de ellos jueces y magistrados de gran renombre, que nos han compartido su conocimiento en el ámbito penal. Y también me permito comentarles que él es egresado tanto de la licenciatura como de la maestría en Derecho en nuestra máxima casa de estudios, donde se ha desempeñado como profesor de diversas asignaturas, principalmente Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal. Además es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de nuestra Facultad de Derecho y se ha desarrollado durante varias décadas como abogado litigante, tanto en materia civil como penal. Les pido un fuerte aplauso para él. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que son el motivo de este ciclo de conferencias que hoy vamos a cerrar. Por supuesto, agradezco de antemano a todos aquellos que tuvieron la disposición de estar presentes con nosotros y que ahorita forman esta mesa. Quiero comentar cuál es el antecedente de tratar este tema. En el sistema inquisitorio penal, para hacer un preámbulo a esto, teníamos que el Ministerio Público como representante social era quien encabezaba el ejercicio de la acción penal y de hecho se tenía en el ideario colectivo jurídico que se tenía el monopolio del ejercicio de la acción penal. Hoy en día no podemos decir que tenga el monopolio del ejercicio de la acción penal, puesto que efectivamente se cuenta con el ejercicio de la acción privada. Sin embargo, como bien se comentó, se trata de delitos menores de orden culposo, por lo tanto no me haré cargo de ellos porque en la realidad, en la materialidad, generalmente llegan a acuerdos y no tienen mayor trascendencia. Me enfoco principalmente a la mayoría de delitos que no están dentro de ese ámbito. Entonces, el Ministerio Público representa aparentemente a la sociedad. Quiero precisar, el Ministerio Público se ve como institución, pero voy más allá, quiero hablar de las personas que encarnan la institución del Ministerio Público y siempre he considerado que el exceso de poder generalmente corrompe. Es así como en muchas ocasiones tuvimos en el anterior sistema que no se podía dar cabida a que la víctima interviniera. De hecho, se prestaba a una situación de coadyuvancia que tampoco era una coadyuvancia eficaz, en tanto que teníamos que llevar los escritos para que el Ministerio Público los autorizara, los hiciera suyos y entonces pudiera tener esa participación, digamos, medianamente activa dentro de un procedimiento de orden penal. De tal manera que seguíamos sujetos al Ministerio Público que fuera titular de esa actividad que en favor de la víctima se pudiera desarrollar dentro de un procedimiento. Fuimos avanzando, se fue teniendo diversos derechos a favor de la víctima, dentro de ellos pues ya el tener una actividad propia cuando se trataba de reparación del daño. Después se fueron generando otros derechos, principalmente derivados de la Ley General de Víctimas. Luego se fueron teniendo otros derechos, como bien se mencionaron, dentro de las impugnaciones que se daba, porque tampoco tenía posibilidad de impugnar vía amparo, y se ha ido dando de manera progresiva. ¿Cuál es el tema que tenemos el día de hoy? Efectivamente, parecería que el Ministerio Público tiene la obligación de ejercitar acción penal en cumplimiento al ordenado por el artículo 21 y además el 102 constitucional, porque le mandatan a esta institución del Ministerio Público que ejercite acción penal
en tanto que tenga los elementos necesarios para poder hacerlo. Mencionaba la maestra Chareni los datos SPIN, ¿no? Pero bueno, al final que se tenga establecido el hecho relevante y que se tenga también establecido la probable participación del investigado en la comisión de ese evento. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la realidad? No se lleva a cabo. No se lleva a cabo, podríamos hablar de muchos factores, no se lleva a cabo por falta de voluntad, por falta de tiempo, por cargas de trabajo, incluso por actos de corrupción, pero al final no se lleva a cabo. ¿Cómo lo podemos impugnar? La víctima, ¿cómo se presenta frente a este escenario? Efectivamente, como bien mencionó la maestra Lourdes Ojeda, tenemos el artículo hoy en día, dentro del nuevo sistema, el artículo 258, que establece 4 hipótesis para impugnar a través de este medio de impugnación innominado. Pero también tenemos la contradicción de tesis, me parece 233, que establece un catálogo más amplio, que de esa contradicción de tesis derivan 2 jurisprudencias, y entonces tenemos un catálogo más amplio para poder impugnar a través de este recurso innominado previsto en el artículo 258 otras circunstancias. Pero me parece que es un recurso poco eficaz, le podría llamar yo incluso falaz. ¿Por qué razón? En la teoría de las impugnaciones lo que buscamos es que a través de un medio de impugnación se logre revocar la determinación para lograr el cometido. Entonces revocar implica que se cambie esa determinación. ¿Qué es lo que sucede con este recurso? Que a pesar de que esté previsto en la ley, a pesar de que esté al alcance de la víctima, se lleva a cabo, pero no se logra eficaz y eficientemente que se logre revocar la determinación tanto del no ejercicio, de omisión de determinar, que nos puede causar un mayor perjuicio, o incluso la reserva. Nada más va a ordenar que se regrese a la investigación, pero no se logra que por vía de consecuencia el Ministerio Público logre ejercitar acción penal, o se obligue a ejercitar acción penal, porque se habla de distintos factores. Se habla de que hay una esfera de competencias que se debe de respetar, la división de poderes, etcétera, etcétera. Varios argumentos que se tienen en torno a que el órgano jurisdiccional no puede obligar al Ministerio Público a que ejercite acción penal, incluso en vía de consecuencia. Consecuentemente, considero que ese artículo previsto en el artículo 258 no está siendo lo debidamente sólido para poder lograr que por vía de consecuencia, al advertir el órgano jurisdiccional que se cuentan con los datos suficientes para ejercitar acción penal, se ejercite acción penal. Ese es el tema que nos trae a colación el día de hoy. Yo considero que ya por vía de legislación, ya por vía de jurisdicción, es decir, a través de diversos criterios jurisprudenciales, podríamos ampliar todavía más la eficacia de ese recurso 258 para que, una vez que el órgano jurisdiccional lograra someter a través del control horizontal en la audiencia de debate que prevista en ese artículo 258, que se encuentran establecidos los elementos suficientes para ejercitar acción penal a través de la audiencia inicial, se lograra por vía de consecuencia que el juez de control ordenara al Ministerio Público generar audiencia inicial. Considero que así debería de ser y ese es el motivo de este diálogo que tenemos en esta mesa el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos mucho la participación del maestro Marco Antonio Madrigal Ortega y sin más preámbulo vamos a ceder la palabra al doctor Óscar Sotomayor López, que desde que yo era estudiante ha sido un referente del derecho penal, no solamente como académico, sino como juzgador, un ejemplo de juzgador, y la verdad me siento muy impactado de estar al lado de él, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos de cualquier manera, y voy a permitirme leer una breve semblanza. Él, por supuesto, es egresado de la licenciatura en Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Obtuvo además la medalla al mérito universitario Gabino Barreda. Por supuesto es doctor en Derecho, además de haber recibido un doctorado honoris causa. Es profesor de las materias práctica forense de amparo, juicios orales en la Facultad de Derecho, definitivo por concurso de oposición. Ha dado clases en muchos lados, evidentemente, además de haber publicado una vasta obra bibliográfica sobre derecho procesal penal, sobre derecho procesal, sobre juicios orales en el nuevo sistema acusatorio y oral y, por supuesto, práctica forense de amparo. En el 2009 fue aceptado en sesión del 5 de agosto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal como juez de distrito en materia mixta,
con publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto pues de alguna manera una breve semblanza y les pido un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias a todos, a mis compañeros académicos. Pues ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Solo me queda decirles gracias. Nos vemos. Voy a retomar algunos puntos que comentaron. Siempre cuando me invitan a participar en una conferencia, de auxilio siempre de un proyector, porque me gusta llevar una metodología, una cronología. Entonces me voy a estar anotando, porque a mí me resulta siempre importante esa cuestión. Primero, voy a retomar algunos puntos que comentaron. Desde el título, me dicen, la obligación del Ministerio Público de ejercer o ejercitar la acción penal. Bueno, a mí me llama la atención porque creo que desde el título, particularmente, creo que es incorrecto, porque este Ministerio Público no tiene la obligación de ejercer, porque me da a entender que tiene la obligación de que todo lo que llega a sus manos lo tiene que judicializar. Pues imagínense, quien tiene experiencia, ya sea como abogados postulantes o como juzgadores, nos damos cuenta que hay muchas personas que también son inocentes y que en su momento se ejerció o se ejercitó la acción penal. ¿Cómo contestaría esa respuesta? ¿Si es una obligación de ejercer? No. Más bien aquí lo anoté. Más bien diría que su obligación del Ministerio Público es de determinar. De determinar en el sentido que él pues considere, ya sea del no ejercicio, del ejercicio de la acción penal, la reserva, el archivo, lo que él crea conveniente. Esas resoluciones o esas determinaciones hoy las vamos a encontrar en el numeral 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución. Es un primer punto que tocó nuestra maestra, que ya se retiró. Después nos habla de una definición. También ahí tengo un comentario igual personal. Más que definir la acción penal, tenemos sendos criterios que nos establecen que más que definir la acción penal, tiene tres etapas. Es la que investiga, la que persigue y la que acusa. Incluso desde el sistema mixto, anteriormente ya se hablaba de este criterio, donde el Ministerio Público tiene que investigar, perseguir y acusar. ¿Por qué se divide la acción penal en esas fases? Porque esta representación social entre sus facultades es la de reclasificar el delito. Si no tuviera esas facultades de reclasificar el delito o esta acción penal no se pudiera dividir, pues obviamente se dejaría en estado de indefensión a la víctima. Porque si un ilícito o un hecho comienza por X delito, por ejemplo una tentativa de homicidio, y durante la secuela del proceso fallece esa persona, pues obviamente no se va a presentar en el antiguo sistema unas conclusiones acusatorias. Hoy, unos alegatos de clausura tendrían que reclasificarse por un homicidio. Entonces, la acción penal pues es un derecho propiamente que tiene el Ministerio Público. Voy a ir retomando algunos puntos. La acción la tenemos que ver primeramente como un derecho público subjetivo que en su momento surgió en nuestra Constitución, desde 1857, pasa a 1917 propiamente. Tenemos varios tipos de acción, perdón, es que estoy aquí retomando las notas. Tenemos varios tipos de acción. Ustedes conocen lo que es la acción civil, la acción constitucional, y mis compañeros que dan juicio de amparo, porque es una negación a la venganza privada, y en materia penal tenemos, valga la redundancia, la acción penal, cuyo monopolio, como ya comentó mi compañero maestro, ahora no es exclusivo del Ministerio Público. Incluso, igual citaron la acción penal privada por particular. Miren, la acción penal privada por particular se encuentra regulada en el numeral 21, párrafo segundo, parte segunda. En esa acción penal privada por particular no es ni denuncia ni querella, se presenta una solicitud directamente ante el juez de control, pero desafortunadamente los requisitos que exige son letra muerta. ¿Por qué? Porque prácticamente las víctimas tienen que saber nombre y domicilio de la persona que lo agredió, testigos. La víctima tiene que comparecer a la audiencia inicial y es quien prácticamente tiene que formular la imputación en compañía del Ministerio Público. Pero bueno, ya me estoy desviando a un tema más complejo. Me hablaban de antes de las reformas. Me dice, antes de las reformas
no se tenía un medio para acudir o impugnar esta práctica del Ministerio Público. Igual, respetuosamente voy a hacer otro comentario. Miren, antes de las reformas de 6 y 10 de junio del año 2011, principalmente la de 10 de junio propiamente, en el sistema mixto, sí se tenía un medio. ¿Cuál es? El juicio de amparo. La víctima, o incluso lo que llamamos el inculpado, claro que podían promover, pero era el amparo indirecto. Voy a retomar un fundamento, lo voy a anotar si no se me olvida, es el numeral 21, párrafo 4 constitucional. Este artículo 21, párrafo 4 constitucional, antes de la reforma establecía textualmente lo siguiente: que se puede impugnar por vía jurisdiccional las determinaciones del no ejercicio y el desistimiento. Entonces nada más mencionaba el no ejercicio y el desistimiento. Viene la jurisprudencia y establece que no podemos hacer una interpretación literal, que solo se puede impugnar el no ejercicio y el desistimiento. Y mediante una interpretación extensiva dice, habrá quienes digan que solo se puede impugnar, insisto, el no ejercicio y el desistimiento, pero eso es incorrecto, porque se puede impugnar incluso la abstención de determinar del Ministerio Público. ¿Qué es la abstención de determinar? A veces en ocasiones les digo en clase a mis alumnos para que me den esa figura. Es como cuando le digo a ver a uno de ustedes, le dice a una de sus compañeras, digo con todo respeto, que le pidan matrimonio. A ver, pídale matrimonio, ya le pide matrimonio. Le digo, pero usted no le conteste ni sí ni no, tiene que darle largas, eso es una abstención. Entonces, ¿cómo comienza su compañera a contestarle? Pues déjame pensar, paso un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Oye, ¿te quieres casar conmigo? Pues déjame preguntarle a mi mamá. 5 meses, 6 meses, 7, 5. Oye, ¿te quieres casar conmigo? Pues déjame preguntarle a mi otro novio. Obviamente se termina agotándose la víctima termina agotándose. Entonces, ante esa incertidumbre del sí o no, pues les digo, tienen que acudir con alguien superior. ¿Con quién? Pues con la mami o con la mamá, pues de la que le están solicitando su mano, vía legal para matrimonio. Y ya tienen que decir, oye, suegra, pues fíjese que no se quiere casar conmigo. Está bien, no te preocupes. Le voy a decir a mi hija que te dé una respuesta, porque eso también observé aquí un comentario de que si su mamá metafóricamente puede obligarla a casarse. Si nos vamos al plano jurisdiccional, en materia de amparo nosotros no podemos obligar al Ministerio Público a que ejerza o ejercite la acción penal, solo lo podemos constreñir a que determine en el sentido que él estime conveniente, según los datos de prueba con los que cuente, pero no se le puede obligar a que ejercite la acción penal. ¿Por qué? Porque se estarían invadiendo sus facultades de investigación y de determinación. Muy bien, vamos a continuar con los puntos. Hasta aquí vamos bien. ¿Como de alguna duda? Pregúntame, porque me dijeron que me quedan 5 minutos. Me hablan ahora con la reforma, dicen, con la reforma ahora tenemos el recurso. Bueno, los recursos tienen una finalidad, la jurisprudencia establece que es un medio de defensa, hay notorias diferencias entre un recurso y un medio de defensa. El numeral 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aquí lo voy a anotar, igual para no perderme en mis comentarios, establece 2 recursos. Solo nos establece el recurso de apelación y el de revocación. En el numeral 535 o artículo 135 tenemos el recurso de queja. Y como ya comentaron 2 de mis compañeros que me antecedieron, en el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales surge un medio de defensa. Pero este medio de defensa solo va encaminado hacia la víctima. La víctima puede impugnar, como me contó igual mi compañero, no solo las hipótesis normativas que se encuentran en el 107, que lo voy a anotar, me doy cuenta, 107 lo van a encontrar en el 107 fracción séptima de la Ley de Amparo, en el 20 apartado C fracción séptima y obviamente en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Este medio de defensa lo tiene la víctima, donde va a presentar una petición ante un juez de control, y este juez de control va a citar al Ministerio Público que esté llevando la carpeta de investigación. En la práctica hay muchos problemas, como cuáles: los cambios del Ministerio Público, porque obviamente eso genera una dilación muy grande, obviamente. Otra que muy rara vez, pero de verdad estoy sorprendido, todavía siguen perdiendo carpetas. Bueno, antes eran averiguaciones previas, carpetas de investigación. No lo creía, pero de verdad. Ante esos supuestos, ¿qué puede hacer la víctima? Pues generar una audiencia con el juez de control, se abre una carpeta auxiliar, no se abre una carpeta administrativa, en esos casos se abre en estricto sentido una carpeta auxiliar, es citado por el juez de control y el juez le pregunta al Ministerio Público qué está sucediendo. Obviamente con esto le da previamente la palabra ya sea al asesor jurídico o a la víctima. Ellos se quejan del Ministerio Público y ahí es donde el juez de control puede obligar al Ministerio Público, insisto, a determinar, pero no le puede decir tienes que ejercer o ejercitar la acción penal, porque en todo caso también le podría decir, ¿sabes qué? Tienes que no ejercer o ejercitar la acción penal, o ¿sabes qué? Mándalo al archivo. No, tiene que dejarle plena jurisdicción, aunque no es un órgano jurisdiccional del Ministerio Público, tiene que dejarle esa plena jurisdicción. ¿Para qué? Para no invadir competencias. Es otro comentario. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, parece de clases. Sí, tenemos una duda. ¿No? Ahora, cuando hablamos del ejercicio de la acción penal, ya sabemos que en el nuevo sistema tenemos la investigación inicial, aquí la voy a anotar, insisto, y la investigación complementaria. Hay que poner atención en dos fundamentos. En el numeral 211, en su penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el 335, párrafo primero. ¿Por qué? Porque el 211 alude a cuando el Ministerio Público ejerce o ejercita la acción penal. ¿Cuándo ejerce o ejercita la acción penal el Ministerio Público? Y nos da 4 supuestos. 3 supuestos nos envía al 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué establece este 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Las formas de conducción de un imputado a proceso. ¿Cómo se conduce un imputado a proceso? Pues una citación para audiencia de imputación, por una orden de comparecencia o por una orden de aprehensión. En esos 3 supuestos, el numeral 211 que estoy comentando establece que el Ministerio Público ejerce o ejercita la acción penal. Y el 4º supuesto es cuando pasa una persona con detenido ante el juzgado propiamente. Ahora, son 4. El 335 nos alude a la investigación complementaria, pero es bien interesante porque el párrafo primero, palabras más o palabras menos, establece que si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes que se desprendan de la investigación que ya se llevó a cabo, podrá ejercer o ejercitará la acción penal. Entonces es muy interesante hablar de esta figura y un poco compleja, porque investigación inicial e investigación complementaria. Entonces, ojo, tenemos un primer ejercicio de la acción penal en la investigación inicial con las 4 figuras que les comenté, y tenemos continuar el ejercicio de la acción penal si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes para formular acusación. La acusación es la primera fase de la etapa intermedia. ¿Cómo comienza la acusación? Bueno, la etapa de la fase intermedia con el pedimento de acusación y termina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Ahí tenemos la primera fase: investiga, persigue. La etapa persecutora de la acción penal. ¿Con qué persigue? Con los medios de prueba que se ofrecen en la audiencia intermedia, conforme al 334 de dicho ordenamiento que he estado citando, y con la etapa de juicio. Persigue y en su momento concluye o acusa esa acción penal con los alegatos. Hoy tenemos los alegatos de clausura, donde incluso puede reclasificar. Este Ministerio Público puede reclasificar, y su fundamento es el 398. Cuando digo el 300, los que me conocen ahora ya no digo artículo, numeral, ordinal, saben que hablo de alguna disposición jurídica. 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entonces vuelvo a insistir, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercitar acción penal por experiencia judicial, y ya como magistrado que nos llegan infinidad de recursos, no, tienen la obligación de determinar. El numeral 258 que han citado mis compañeros académicos es para la víctima, está dirigido para la víctima propiamente. Ahora, del otro lado, el hoy investigado o imputado, acusado, sentenciado, según el estadio procesal donde nos encontremos, como lo prevé el artículo 112 del Código Nacional en Comento. Ese investigado también, curiosamente, puede impugnar la abstención del Ministerio Público de determinar. Es curioso, ¿por qué puede impugnar? Porque un estado de incertidumbre le puede arrogar, o más bien le roba mayores perjuicios que una certidumbre. Él necesita la certidumbre, como a veces dicen, pues ya se me va a, bueno, escuchar, pues ya se me va a cortar la cabeza que me dé cuello, o si ya, pero necesito saber. Pero el hecho de que esté en una investigación y ya llevo meses y un año, y pues obviamente les quita la tranquilidad, les quita el sueño. Esa persona puede acudir, pero no puede utilizar el 258. Él, sin agotar, y no es necesario que agote el principio de definitividad, él puede acudir con el amparo indirecto. Con fundamento del 107, fracción séptima, y debe utilizar una demanda genérica, que es la que vamos a encontrar en el ordenal 108 de la ley de amparo. Estoy retomando los puntos que me comentaron. Ahora, por aquí surgió un numeral, no sé por qué, que es el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que igual comentó uno de mis compañeros. Ese artículo 140 se aplica cuando es la libertad durante la investigación. Una persona es detenida, supongamos en flagrancia, los policías se la llevan al Ministerio Público, pero esa libertad está condicionada a que fue detenido por un delito que no sea de prisión preventiva oficiosa, o que el Ministerio Público no pretenda pedir una prisión preventiva justificada. El hecho de que lo deje en libertad no significa que ya se acabó el asunto. Lo deja en libertad porque no es un delito de prisión preventiva oficiosa, va a continuar la investigación sin detenido y en su momento va a ser citado a la audiencia inicial propiamente. Aquí tenemos que hablar un poquito y desviarnos a detenciones ilegales, porque en ocasiones el Ministerio Público no respeta este artículo del 140 que estaba citando aquí uno de mis compañeros académicos, no lo respeta y literalmente judicializa. Y en ocasiones a mis alumnos les he proyectado videos sobre este caso, donde algunos jueces de control acertadamente no califican de legal la detención y le preguntan al Ministerio Público: oye, dame los datos jurídicos y dame los motivos por los cuales, porque me estoy percatando que no es un delito de prisión preventiva oficiosa, entonces dime tus argumentos por los cuales me vas a pedir una prisión preventiva justificada. No, pues no. ¿Y qué hace aquí? Es que es de otro turno. ¿Y usted qué? No, es que fue de no sé quién. Es que infinidad de derechos, infinidad de pretextos. ¿Qué hace el juez de control? ¿Qué hacen algunos compañeros? Los dejan en libertad acertadamente. Seguimos así con algunas observaciones, perdón a mis compañeros. Hablar del monopolio, ya comenté del monopolio, las excepciones, efectivamente, también lo tiene nuestra Suprema Corte. Sistema mixto, bueno, este sistema mixto, miren, todavía no termina el sistema mixto. La ley de amparo en el diverso 173, y dicho ordenamiento que estoy comentando, regula incluso todavía violaciones procesales del activo sistema. Apartado A del diverso 173 es para el sistema mixto y el apartado B es para el sistema de acusatorio oral. Los que están en la práctica constante obviamente se han dado cuenta que se están extinguiendo los juzgados y las causas penales, que así se denominaban, pues se están atrayendo por un solo juzgado, bueno, por los juzgados que están quedando.
porque hay un gran retraso y una carga de trabajo que como no se imaginan. Y luego aquí vienen los problemas prácticos. Ejemplo rápidamente, ya casi para concluir. Resulta que por ahí hubo un caso, bueno, hay varios casos, donde apenas se le dio cumplimiento a una orden de aprehensión del año 2005. Estamos en el año 2024. En el 2005 todavía no se implementaba el nuevo sistema. Entonces vienen algunos y me dicen, no, que voy a invocar lo que más le beneficia al reo y quieren que se le cumple con el nuevo sistema acusatorio y oral. Pero nuestros artículos transitorios son muy claros. A pesar de que se le dio cumplimiento recientemente a esa orden de aprehensión, a él se le tiene que juzgar por el antiguo sistema. Pero siendo problema, ¿cuál? Que ya no hay los espacios que se tenían, porque ya tenemos pues salas de oralidad. Entonces pues se improvisan. Particularmente voy a aludir al Estado de México, donde en ocasiones pues hacen ese tipo de prácticas propiamente y los tienen que juzgar bajo el antiguo sistema, lo que era la averiguación previa, que se dicta el auto de formalización, inicia la instrucción, las conclusiones, ya sea acusatorias, clasificando el delito, extemporáneas, como sea, se dicta la sentencia, la operación y el amparo directo. Entonces, es interesante todo esto. De la interpretación extensiva ya comenté un poco, de los recursos que comentaron mis compañeros igual, insisto, son 4, uno es considerado medio de defensa, revisión queja, revocación y el recurso innominado que se encuentra en el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conclusión de todo esto. El Ministerio Público tiene la obligación de ejercer o ejercitar la acción penal. Insisto, no, porque eso sería tanto como obligarlo a judicializar todo lo que pasara o llegara a sus manos. Si así tenemos un completo abuso de autoridad, en ocasiones igual a mis alumnos de forense de amparo, en la exposición filosófica les digo, ¿para qué se creó el juicio de amparo? Filosóficamente se creó para combatir los abusos del poder público. Entonces, si partimos ahora que todo se tiene que judicializar, pues imagínense los juzgados más bien cómo estarían los reclusores propiamente. Luego entonces, ¿cuál es la obligación? Concluyo, de determinar. Con eso termino mi ponencia y las observaciones a mis compañeros. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo por tan magistral intervención que nos ha dado el doctor Óscar Sotomayor López, no solamente desde su experiencia académica, sino naturalmente desde su experiencia judicial. Bien, como saben, si no les platico, el día de hoy estamos concluyendo este ciclo de conferencias Derecho Procesal Penal como ciencia, como arte y como filosofía. Por eso es que el día de hoy estamos teniendo el honor de tener la presencia de nuestra secretaria académica, la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca, quien va a, además de dirigirnos unas palabras, pues a clausurar los trabajos que hemos realizado durante todo el semestre desde el mes de febrero. Entonces le cedo el micrófono. Muchas gracias. Creo que el honor es mío después de lo que oí y de ver que el público está aquí en una tarde, noche de viernes y tan cálida como esta, y respeto, ¿verdad? Y mi aplauso para ustedes. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora, ¿verdad? Que ya sea. Y distinguidas y distinguidos, bueno, distinguidas porque estaba la maestra Lulu Ojeda, distinguidos ponentes, estudiantes y docentes que nos acompañan, doctor Óscar Sotomayor López, el maestro Marco Antonio Madrigal, maestro Alejandro Avendaño. En nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, tengo el agrado de clausurar el ciclo de conferencias que ha sido sin duda un espacio de reflexión profunda, de análisis y de intercambio enriquecedor sobre el derecho procesal penal,
observado desde 3 perspectivas interrelacionadas, como ciencia, como arte y como filosofía. Como ciencia, seguramente se ha recordado que en el derecho procesal penal cobra importancia la técnica jurídica y el análisis de normas, principios y procedimientos. Como arte, se ha entendido en su dimensión práctica, en la cual la estrategia, la argumentación y la sensibilidad abordan la búsqueda de la justicia. Los argumentos de los ponentes nos dan muestra de ello el día de hoy. Y como filosofía, se han abordado tópicos con directrices éticas, su función social y su relación con los derechos humanos. El día de hoy tuvimos el gusto de escuchar sobre el análisis de la facultad del ejercicio de la acción penal, o, corrijo, de la determinación de la acción penal, si no me reprueba el doctor Sotomayor, ¿verdad? Lo cual ha permitido aterrizar las reflexiones del ciclo de conferencias en la realidad concreta, compleja y desafiante de nuestro país. Se ha discutido el papel del Ministerio Público y el necesario equilibrio entre la eficacia en la persecución penal y el respeto a los derechos fundamentales, así como los retos que enfrenta nuestro sistema frente a la impunidad, la corrupción y la presión social. Gracias a cada uno de los destacados participantes que desde febrero, con su experiencia y conocimiento, han nutrido y contribuyeron a ampliar la perspectiva penal. Mi deseo y el deseo de nuestra directora es que este ciclo no marque un final, sino el inicio de nuevas preguntas, investigaciones y transformaciones necesarias para fortalecer un sistema penal verdaderamente justo y humano. Así como agradecía al público presente su fortaleza y su determinación para estar aquí en una tarde de viernes después de un cuasi puente del Día del Maestro, ¿verdad? Igualmente agradecemos a los organizadores, el maestro Marco Madrigal Ortega, a la maestra Lourdes Ojeda Serrano y por supuesto al maestro Carlos Vergara por su estupenda moderación. Sin más, en nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, les pediría a ustedes que nos pongamos de pie repito, en nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, a las 7:20 horas del día 16 de mayo de 2025, declaro clausurado el ciclo de conferencias El Derecho Procesal Penal como Ciencia, como Arte y como Filosofía. Muchas gracias, felicidades. Agradecemos a todos su participación y les deseamos que tengan un excelente día.